Colega, ahora sí volvemos a retomar. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se puede? Sí, es Ya, normal. perdón. Les decía justamente de que por la pregunta era porque no todos tienen pues un buen equipo de computación y si hay la deficiencia y tal vez tu equipo no es tan moderno, hay alternativas. Como decía su compañero, de RAM Elements, por ejemplo, hay una versión un poquito más antigua que es la versión 10. ¿Ya? En cuanto a análisis estructural, para esta materia y para trabajar es suficiente, no requieres más. Pero para hacer usar el módulo de autodiseño, sí hay ciertas diferencias porque tienen las normas antiguas, hasta la norma, si mal no me acuerdo, 2005, ¿no? Que evidentemente en el tema de acero estructural no ha cambiado mucho. Hay mucha similitud. Hay cositas que sí han modificado, pero no es tan significativo, por lo menos en los miembros más convencionales, que serían tensores, elementos de compresión en vigas, ¿no? Y podría ser una base para que ustedes puedan utilizar, ¿no? Otra opción que yo les doy es el SAP, no el 23, sino la versión más antigua, que podría ser la versión 16, la versión 14, 15, que si bien no tiene todo lo que tiene el último SAP, ustedes para las materias de análisis estructural y diseño no requieren todo. Entonces, el tema es conseguir una versión que sea estable y hay maneras pues, de poder instalar en un equipo sin que la fecha del calendario te vaya molestando, ¿no? Eso también es otra opción. También ETAPS es otra opción, que hay una versión que es un poquito más antigua, la versión 9, que tiene ya un ejecutable que no requiere más que tener el archivito o el instaladorcito, que no es un instalador, es un archivo ejecutable con que tú puedes ejecutar, llevar en un pendrive y trabajar en cualquier máquina, ¿no? Y también el otro programa que les decía, el robot, una versión antigüita, ¿no? Una versión tal vez del año 2014, 15, que también es muy estable, ¿no? Son opciones que yo les doy. Si hay alguna duda que tengan, tal vez ahora no me están diciendo, inbox me pueden hablar para que yo les pueda recomendar, ¿no? En realidad, tener una buena maquinita es pues prioritario para ustedes. Es importante y es una inversión que hay que hacer porque el ingeniero civil tiene que trabajar con una ayuda, en este caso con una computadora. Entonces yo les insto a que, si bien no tienen un buen equipo, un equipito algunos, vayan tratando de recabar alguna ahorrito para que a futuro se puedan equipar bien. Eso como recomendación. ¿Ya? Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con un pequeño repasito de lo que hemos hecho, de toda esta parte del cálculo del viento. Creo que si no lo vieron antes en otro cursito, ahora lo vamos a revisar. ¿Ya? No es tan difícil como lo han visto. Hay que seguir un procedimiento en función a lo que dice la normativa. Eh, Está dividido en capítulos. No olvidar que en la normativa hay dos partes. Uno es MWFRS, que es el sistema principal resistente al viento. Y la otra manera de ver este tema del viento es con component and cladding, que es componentes y rellenos, o componentes y complementos que se aplicaría para calaminas, para muros de ladrillo, vidrio, o sea, temas no estructurales, ¿no? En este caso, para la estructura principal usamos sí, esta parte, ¿no? Y se divide en varios subcapítulos. El 26 es el capítulo madre. Y del 27 al 31 hay subcapítulos para poder ver casos particulares. El capítulo 29 es para aplicar a letreros, ¿no? Que en inglés tenemos la traducción de Solid Freestanding, que sería en este caso un letrero que podría ser en este caso de obra, o este que es de publicidad, u otro que también puede ser más pequeño o más grande, ¿ya? Hemos ido haciendo el cálculo con el procedimiento del capítulo 29, en esos pasos que nos daban. Hemos determinado categorías, velocidad. El tema de la velocidad es un dato que hay que sacarlo, en este caso, de la región, el sitio donde tú vas a hacer la construcción. Hemos dicho que hay que sacar esta parte de la norma boliviana 1225.003. En este ejercicio yo he tomado esta velocidad porque la tenía ya calculada para evitarnos más trabajito a la hora de hacer los cálculos de los factores, ¿sí? El factor de direccionalidad, que está en función al tipo de estructura, 0.85. La categoría de exposición, que hemos visto que según la normativa puede ser B, C o D. ¿Por qué no hay A? Porque A es un lugar bastante recubierto y que antiguamente la norma de viento antigua tenía pues una explicación. Ahora parte desde B hasta D. B, zonas urbanas regulares. C, zonas más de campo abiertas. Y D, zonas totalmente llanas y que se aplican, por ejemplo, a zonas costeras o el altiplano, que podría ser también, ¿no? Como les decía. Eso es importante porque zonas más abiertas y llanas tienen un mayor efecto en las estructuras, lo que sería la carga de viento, ¿sí? La topografía, importante, hemos visto que hay dos casos que nos da la norma, uno que es una topografía con un escarpado y otro que es con una colina. Ambos generan un efecto de incremento de la carga de viento a cierta altura.
En lugares planos, con topografía plana o regular, se asume que el coeficiente vale 1. En este caso no tenía la ubicación del poste, así que hemos asumido este coeficiente como 1. Luego hay un factor de elevación del terreno, que es un factor nuevo, que no había en las normas antiguas. Es más, creo que en la normativa boliviana no hay. Este factor es un valor que vincula la altura y la densidad del aire. Mientras más altos esté una ciudad o una zona, referido al nivel del mar, el aire se hace más fino, menos denso. Por tal motivo, el efecto del viento se va mitigando, se va reduciendo. Sin embargo, como les decía, ante las incertidumbres, en este caso del tipo de carga, la velocidad, la medición y otros, es que la norma también nos dice que podemos asumir un valor de 1, vale decir, no tomar en cuenta ese factor que más bien tiende a reducir la carga de viento para zonas con altura, como el caso de Cochabamba, Santa Cruz, o bueno, Santa Cruz no mucho, pero Cochabamba, La Paz sí reduce significativamente, ¿verdad? Luego el factor de ráfaga, factor de efecto de ráfaga, factor G, que es el factor que decimos que es el factor dinámico de ese cálculo de la carga de viento. Es el que hace que esta fórmula que les mostraba aquí abajo, que es la presión básica y posteriormente ya la presión o la fuerza de diseño, se convierte en una ecuación que toma en cuenta el factor dinámico de la estructura. En este caso hay dos parámetros a tomar en cuenta. Uno es el efecto de las ráfagas, que no es constante en una edificación, es variable, y su interacción con el tipo de estructura, que puede ser una estructura bastante flexible o muy rígida. En base de estas condiciones, que están ligadas a la masa y a la rigidez de la estructura, es que uno debe primeramente calcular el periodo o la frecuencia natural de vibración. Si la frecuencia natural de vibración es mayor a 1 Hz o el periodo es menor a 1 segundo, se considera que la estructura es rígida, y para eso la norma nos da una ecuación de cálculo para hallar el factor G. Sin embargo, también nos dice, también se puede asumir un valor de 0.85 para no hacer más cálculos. Eso quiere decir que para estructuras rígidas este factor es conservador. Seguramente aplicando la metodología de la norma encontraremos un factor G más pequeño, ¿ya? Ahora, en este caso del letrero, ¿cómo saber si el letrero que tenemos, que es bastante grande, es rígido o es flexible? Pues en este caso no tenemos cómo hacer. No tenemos todavía los perfiles de la columna, como también de los elementos de los bastidores. Por ese motivo, como no sabemos, un punto de partida es asumir que sea una estructura rígida, y posteriormente, una vez hagamos el diseño completo, calcular lo que sería la frecuencia o el periodo y verificar si la edificación es rígida. Si no es rígida, estamos obligados a calcular el factor G para condiciones flexibles, que es para un cálculo un poquito complicado, pero que de seguro, aplicando las condiciones de la estructura, nos va a dar un factor G mucho más grande. Inclusive nos puede dar mayor que 1, si es que la estructura es bastante flexible, ¿sí? Y con esto, obviamente, magnificar la ecuación de la carga de viento que vemos en esta parte, ¿verdad? El valor de G está vinculado a la fuerza. Mientras más grande sea G, más grande también es la fuerza de la carga de viento, ¿verdad? Eso es. Entonces, en este caso, como no tenemos el diseño, vamos a asumir y quedamos aquí para poder iniciar este análisis, ¿no? Posteriormente, decíamos en el paso siguiente, hallamos el factor de presión de velocidad del viento, que está vinculado con el tipo de exposición, decíamos, ¿no? En este caso, tenemos una relación de alturas, y mientras más alto esté una edificación, el viento incrementa, y también depende del tipo de exposición, si es B, C o D. Para el ejemplo, exposición B, y teníamos en este caso dos valorcitos, era justamente la altura de nuestro poste 10 metros, entonces del centroide, de nuestro letrero, y en el tarno no hay para 10 metros, hay para 9.1 y para 12.20, por tal motivo se hace una interpolación lineal y encontramos un valor interpolado. También se puede encontrar este valor con una fórmula que nos da la misma norma en ese acápite, ¿ya? Posteriormente ya a este cálculo vamos a definir el cálculo de la presión de velocidad. Siempre hay la duda, ¿no? Desde el factor K sub Z o K sub H, también aquí en la presión de velocidad del viento tenemos Q sub Z o Q sub H. ¿Qué valor utilizar? La respuesta es la siguiente. Para un letrero, como está acá, calculamos la carga de viento solamente a una altura, vale decir, justo en el centroide del techo, del letrero, perdón. Entonces, como no hay más alturas donde cálculo, directamente el parámetro se va a llamar Q sub H, a una sola altura, en este caso de 10 metros. Para esto aplicamos la fórmula que unidades SI
tiene este coeficiente que es 0.613, que es el coeficiente de la ecuación de Bernoulli que toma en cuenta la densidad del aire. Este coeficiente está calculado para unidades SI, es decir, para que nos dé la fórmula en unidades de Newton sobre metro cuadrado, siempre y cuando que metamos la velocidad básica en metros por segundo. Aplicando con todos los datos calculados, hemos encontrado que este valor de Q llega a un valor de 677.98 newton sobre metro cuadrado, que aproximadamente lo podemos también entender como un valor de 68 kilogramos fuerza por metro cuadrado, un valor razonable para este tipo de estructura. Posteriormente calculamos el coeficiente de fuerza, que para este tipo de edificación, que es un letrero, C sub F se llama, se debe calcular con tres casos, el caso A, el caso B, el caso C. En el caso A considera que el viento viene justamente en una vista en planta al eje de nuestro letrero, y esta fuerza debe calcularse en este caso considerando una relación que hay del ancho del letrero y el alto del letrero. A un principio hemos nombrado de manera literal a este ancho como B y al largo del letrero como L, pero para la nomenclatura de la norma, llama a largo con la letra B y al ancho con la letra S. Haciendo ese cambio de variable, en unas tablas de la norma nos pide exactamente una relación B entre S, en este caso 2 entre 4 sería 3, y una relación ancho-altura de cálculo, en este caso S entre H, 4 entre 12, un tercio, 0,33. Con esos parámetros se entra pues a una tablita para encontrar el parámetro C sub F. En este caso teníamos un problema porque la relación B entre S como es 3 no queda en la tabla, lo que nos manda a hacer una doble interpolación. Entre 2 y 4 tenemos 3. Sin embargo, felizmente, el valor de 2 y el valor de 4 es el mismo, 1,7, 1,7, como también el valor de 1,8 y 1,8. O sea que ahí se reduce el tema de la doble interpolación a una simple interpolación. La variación de S entre H, que tenemos 0,33, la teníamos ahí para poder interpolar y hemos encontrado un valor de CF de 1,785. Este coeficiente toma en cuenta la presión externa en el letrero, ¿no? Tanto por el caso A y para el B es el mismo coeficiente. La única diferencia es el punto de ubicación de la carga. En el caso A va en el centroide, en el caso B va desplazado a una distancia de 0,20 veces el largo del letrero, ya sea a la izquierda o a la derecha, tomando en cuenta una posible carga de viento inclinada, como yo les decía a un principio, ¿sí? Que se modela de esta manera. Posteriormente el caso C, que es el último caso que se tiene que ver para este análisis, toma en cuenta que la carga de viento es inclinada y viene justamente en una esquina, en una arista. Y en este caso, ¿qué pasa con la grabación? Se ha cortado. ¿Todavía se puede ver la pantalla? Podemos seguir viéndolo. Ah, ya, perdón. Se me ha cortado, no sé por qué. Bueno, les decía, el viento viene inclinado en una arista, puede ser por la arista de la izquierda o de la derecha, en este caso de la izquierda, y este efecto del viento se tiene que modelar según la norma con tres fuerzas decrecientes, va desde la fuerza F1 más grande hasta la fuerza F3 más pequeña, en perspectiva como se muestra acá. Todo está en función a una relación que existe, en este caso B entre S. Aquí, por ejemplo, para B entre S, que sería largo entre ancho, tenemos 2 entre 4 metros 3. Nos revisamos la tabla de la norma para el caso C y nos da solamente tres posibilidades. Dice de 0 a S, de S a 2S y de 2S a 3S. Y si se dan cuenta es múltiplo de los 12 metros, como era de esperarse. Para las relaciones que sean mayores, desde 4 en adelante, tenemos también de 3S a 10S, y para valores más grandes, que aquí no lo he recortado, para mejor visibilidad tenemos de 3S a 4S, ¿no? Entonces, para este caso solo aplicaría hasta 3 espacios, o sea, tenemos 3 fuerzas, F1, F2 y F3, simplemente. Para esto hemos ido leyendo directamente de la tabla 260, 1.70 y 1.15 respectivamente, para los rangos que les acabamos de explicar, ¿no? Bien, con estos valores de C sub F, posteriormente, tanto de la parte de C como de la parte A y B, por último se encuentra la fuerza de viento ya de diseño. Este cálculo de la fuerza de viento para letreros se toma en cuenta la siguiente fórmula, que es la presión básica del viento, en este caso a una altura H, el factor de ráfaga, el coeficiente de presión externa en el letrero C sub F,
y un parámetro A sub S. Este A sub S es el área de aplicación de la carga de viento. ¿Por qué? Porque el valor de Q está en unidades de fuerza entre área. Para llevar a fuerza en Newton, como dice esta fórmula, hay que multiplicar por un área, ¿ya? Entonces aquí vamos a revisar este pequeño calculito. Creo que alguien me hizo notar, acabando la clase del miércoles, que había un pequeño errorcito. Vamos a revisar, ¿sí? Yo, en lo particular, que tengo mi calculadorita, voy a ir revisando. Les pediría también que me ayuden, por favor, ¿ya? Alguien me ha indicado que había un errorcito y ahorita vamos a revisar, ¿ya? Q sub H, vamos a ver, del valor de la tabla de cálculo. Aquí está, 677.98. Correcto. Factor de ráfaga 0.85, correcto. C sub F, para el caso A y caso B, me voy a fijar. Caso A y B, aquí está, vale para ambos el valor de 1.785, correcto. Y el área de aplicación de la fuerza, revisamos. Para el caso A es todo el letrero. Déjenme hacer una pequeña marquita. Un segundito. Para el caso A, no sé por qué no me deja el marcador, pero lo haremos con textito. Es todo este letrero, toda esta área, que es 4 por 12. 4 por 12 son 48 metros cuadrados, ¿verdad? Y para el caso B también, si bien la fuerza está desplazada a un ladito, el área de aplicación, el área tributaria, es toda esta área. Igual es 4 por 12. Entonces es 48 metros cuadrados, como aquí había calculado justamente acá. A su vez, área de la señal, 48 metros cuadrados. Más que de la señal es el área de aplicación de carga, ¿ya? De carga. Bien, entonces tenemos 48, está correcto, y es solamente multiplicar, ¿ya? Entonces me van a colaborar con este calculito. Y tengo 49.375. Bueno, lo he redondeado. Es bueno redondear siempre a un número entero. No es bueno tomar nada con decimales porque no es algo que nos quite precisión. Siempre se redondea al superior, ¿ya? Está correcto este valor. El segundo. Adelante. 79.920, correcto también. ¿Sí? ¿Puede hablar eso con el decano? Claro. O que ponga visto bueno y el lunes lo bajo, voy a poner visto bueno. Dame un segundito, se va a apagar el audio. He hablado con el decano. Había esta mañana con no sé quién más. Se ha puesto en su lugar, dice o sea, que están, dice, ya tranquilitos. Los de toda la facultad de Trancado, se ha puesto en su lugar. Y me han dicho, ya, bueno, correctamente, solamente lo que les falta a cada carrera les vamos a ir llamando, dice, de manera individual. A todos nos falta eso. ¿Esto? Ya. No, y también eso, igual de la edad. Bueno, me ha dicho, si de la edad ella que tiene que tramitar no quiere hacer, por lo menos que eso hacer. Sí, ya. Los informes te cuento que me van a traer. Yo me mando el hidráulica no me hacía. Por eso tengo en digital. Sí, con su firma quiero para afrontarlo aquí. Tengo firmado en digital. Ya, entonces hidráulica me manda. Ya. Pero ese adjunto, esto. He visto que de laboratorio de pavimentos son 2, tiene 80. Y de laboratorio de geotécnica es 1 y 1 de 80 y 56. De laboratorio de 2 de 80. Solo quieren arriba de los que sean más. De 40 normal va a pasar. Sí, eso le dije al decano ahora, hablé con él. Y me dijo, y el señor me ha hecho, para conseguir el trámite me ha hecho. Pero igual mandaremos nomás. Sí, los informes, el hidráulica me manda mi celular, te lo voy a subir. Pero no los voy a poner esto bueno. Claro, sí, yo se lo voy a llevar. El lunes, yo voy a llegar aquí a las 8, me lo das y yo le voy a llevar. Ya, por favor, sí. Y le mando a don Pedro y... ¿Ya con eso? Sí, nos van a mandar la notita. Ya. Mejor voy a preguntar cuando esté la nota para recoger, porque está también antes de descanar. Ya. Y más esa nota, me tocó firmar. Como se lo entregaré y después ya verá de gente. Ya. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Entonces, yo vengo luego y me lo entregas, ¿sí? Ya. Listo, gracias, amita. Sí.
Ahora sí, perdón, estaba justo viendo a mi secretaria, jóvenes, van a disculpar. El segundo valor también nos da muy bien, 71.920. ¿Sí? Redondeando también, ¿no? Como sale punto 11, no hay problema de redondearlo hacia abajo. No hay incidencia en el cálculo. El tercero, que es el caso, bueno, el caso C también acá, ¿no? Caso C de 0,4 metros. Aquí hay una observación. Se van a fijar ya. Aquí se me pasó esta parte. Ya me parece un poquito raro este valor tan grande de la carga F2 para nosotros. Es muy grande. Y también, ¿qué ha pasado? Aquí vamos a revisar. Si se fijan, las fuerzas que están actuando, que tal vez para que se entienda mejor, yo aquí le he puesto con F2, 3 y 4. Y aquí voy a colocar entonces, tal vez para no confundir, ¿qué les parece? Esto voy a borrar así y le voy a cambiar. Le ponemos F nomás para el caso A y B, y que vaya esto como F1, F2 y F3 para el caso C, así para no confundir, ¿ya? La nomenclatura. Aquí le pondremos para el caso A y caso B. Entonces, si se fijan acá en la parte de la gráfica, se van a dar cuenta. Estas fuerzas, su área tributaria, o área de influencia, perdón, no es todo el letrero, es por partes. Está en sectores, o sea que aquí tenemos el sector equivale a esta fuerza F1, el sector equivale a la fuerza F2 y este sector equivale a la fuerza F3. Entonces no es lo mismo, si se dan cuenta. O sea, hay que dividir en tres partes. Tenemos 4, 4 y 4, ¿verdad? Entonces el área de influencia de esas fuerzas, déjenme, voy a mejorar este grafiquito. Esta parte vamos a mejorar. Ahí tal vez. Vamos a dividir por áreas de influencia. Para un color celestito acá. ¿Listo? Ahí. Entonces, para este F1, su área de influencia es hasta por acá. Hasta aquí. Para el F2 también. Hasta acá. Hasta ahí. Y F3 es lo siguiente. Se dividiría en tres áreas iguales de 4 metros de ancho. 4, 4 y 4. ¿Ya? Entonces, para cada fuerza, y sea F1, F2, F3, como es simétrico, tengo que modificar el área, por ejemplo, para F1, como puesto en la gráfica. Toda esta área es la que yo tengo que tomar en cuenta. Entonces, es un ancho de 4, pero un largo de 4 y un ancho de 4. Entonces, sería 4 por 4, 16 para F1, para F2 y para F3. Entonces, aquí voy a cambiar. Aquí vamos a tener un área, tal vez para mejorar el cálculo. Aquí pondremos para el caso A y caso B. Y un área aquí lo pondría, un área sub S de 4 por 4 metros cuadrados, vale decir 16 metros cuadrados para el caso C. Aquí vamos a cambiar, sí, esta parte sí está con un errorcito. Ya me parecía algo raro, ¿no? Una fuerza demasiado grande era para que incida pues, en ese caso. Esa parte se entiende, ¿no? ¿O hay alguna duda? Esta parte que estoy corrigiendo. ¿Se entiende esa parte? Sí, se entiende. Gracias. Nos iba a dar perfiles gigantes, pues si decíamos con esa carga de viento. Perdón, se me está desconfigurando otra vez, no sé por qué. A ver, ahora sí. Entonces modificamos también estas respuestas en kilonewtons. A ver si. Listo. Entonces, calculemos por favor. Tendríamos aquí con 16. 23.973. $23.97. Para el segundo valor tendríamos 1.7 que cambiaría la fórmula y tendríamos 15.675 o 15.67. Y por último, para el último caso,
tendríamos 10.604. 10.604, que es 10.60. ¿Ya? Con estas fuerzas tenemos que cargar en nuestra estructura. ¿Ya? Sería esa, entonces, el procedimiento. Hasta aquí, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta de esto? ¿Sí? Ya, lo que tenemos que hacer ahora es cargar estas cargas que hemos encontrado a lo que sería el modelo de RAM Elements. Para eso hay que dibujarnos el modelo del letrerito en AutoCAD, en un DXF, importar en el RAM y poder hacer ya el análisis estructural. Y ya podemos tener un tema de reacciones, deformaciones, evidentemente tanteando con una suerte de perfiles iniciales, ya sea para el poste y para la estructura del letrero, ¿ya? Eso por el tema de que ahora estoy en una máquina que no tengo el RAM instalado en esta máquina específicamente. Lo vamos a hacer yo creo que en una clase extra. Yo creo que mañana vamos a hablar, para darnos tiempito, un cachito para poder hacer en una clase adicional, ¿ya? Esto. Lo que quiero hacer ahora es este mismo procedimiento, pero esta vez para un techito. Entonces déjenme agarrar una página nueva y voy a hacer acá otro ejercicio. Tal vez ahora lo haré en blanco porque no sé, el color negro no me deja rellenar, por ejemplo. Y aquí voy a hacer el viento para una, en este caso, vivienda. Que puede ser de madera, no importa, puede ser de acero, no importa. Y nos vamos a dar una geometría, ¿ya? Nos damos una geometría, por ejemplo, así una geometría simple en dos agüitas o dos caídas con dos pendientes. Y tener, por ejemplo, este tipo de cubierta tipo, ¿ya? Tener este tipo de cercha tipo en la edificación. Que tenga aquí un alerito que sobresalga y tener este tipo de edificación, ¿ya? Así como el que estoy ahorita dibujando. Pequeñita, no importa, ¿ya? Tal vez para entrar al tema de carga viva nos va a servir esto y vamos a ponerle un nivel más. Dos niveles, ¿ya? Aquí tendríamos el terreno natural. Aquí le vamos a dibujar con otro colorcito. ¿Ya? Pues tendríamos el terreno natural. Tal vez para hacerlo mejor. Bueno, así lo dejaremos. Luego les voy a explicar, ¿ya? Así hagámoslo. Entonces, para una edificación pequeña como la que les estoy mostrando, que vamos a darle unas dimensiones, en este caso, una altura de piso, démosle, digamos que es un salón grande, ya démosle unos 5 metros, y al segundo nivel démosle unos 3 metros, aunque es algo típico. Por último, nuestro techito, vamos a indicar que tiene aquí en este desnivel, que les parece que tiene unos 1.5 metros, así le daremos, ¿ya? Y ahora en coordenadas horizontales, veamos que nuestro ambiente, aquí vamos también a darle otra división, aquí digamos también que coincida con esto, tengamos a ese nivel una separación aquí también de 5 metros y aquí de 5 metros, total 10 metros, ¿ya? Total 10 metros, 1, 5, 10. Esa será una sección transversal, una vista en planta de esa edificación. Podríamos acotarle de la siguiente manera, tener una vista así, y que tengamos repetido esta sección, esta cerchita. Voy a poner con un colorcito diferente, tal vez así. Aquí el inicio, ha sido más gruesito, ahí ponemos, ya, ahí, ok,
que sea cada cuánto le pondremos. Ahí, ahí y ahí. Un poquito, entonces está en escala esto. Trataremos un poquito de modificar. Ahí, ya. Tal vez también esto. Ya. Entonces, así vista en planta, tengamos una separación entre cada uno de estos, digamos, como portiquitos que vamos a materializar, igual que sea de 5 metritos, 5 metros, 5 metros, 5 metros y 5 metros. Total tendríamos 20 metros. 20 metros en total. Y tendríamos los 10 metros que habíamos dicho. Este sería un alzado. Que tendríamos una planta. Obviamente por la esquemita, ¿cuánto sería esto? Sería obviamente los 10 metros, ¿no? Visto en planta. 10 metros, ¿no? Sería así. Aquí tendríamos la línea de la cubiertita que está justamente a la mitad, ¿no? El techo. Ya, ahí está. Entonces, para este tipo de vivienda, pequeña, lo que se nos pide es encontrar las solicitaciones, ¿ya? Para esto vamos a entrar a un análisis, ¿no? Para esta vivienda, se tiene. Supongamos que esta vivienda está ubicada en, ¿qué les parece? En Cochabamba. Está en el centro de Cochabamba. Tal vez no, algo un poquito mejor. Le pondremos Punata, ¿qué les parece? Está ubicada en Punata. Tenemos una cubierta, pongámosle ya de acero, y toda la estructura, todas vamos a hacer una combinación ya, todo lo que sería la estructura, pongámosle de madera ya, madera. Vamos a hacer algo interesante, ¿no? Solamente todo es de madera o todo es de acero, pero aquí hagamos esta combinación. Solo la armadura es de acero y todo lo demás es de madera, tanto el entrepiso como las columnas y demás, ¿ya? ¿Qué más? Como dato de este ejercicio. En cuanto al uso de la edificación, es directamente un uso particular de una familia. Eso para la carga viva. ¿Qué más? Aparte de esto, podemos indicar de que para la edificación que esté en Punata, ¿qué tipo de cargas tenemos que verificar? Cargas muertas, cargas vivas, viento, y aquí aparece lo que sería el granizo. ¿Por qué el granizo? Porque el granizo ya aparece y es importante en edificaciones como la que les muestro, que están expuestas al medio ambiente y que tienen un área como esta cubierta que va a estar sometida en este caso, alguna vez a recibir una nevada no, sino una granizada, y que le va a generar una sobrecarga en el techo. Esta carga vamos a ver que es importante e incidente, ¿ya? Tal vez para no salirnos de contexto y hacerlo más rapidito, más interesante, comencemos con el viento, ¿ya? Y como ya tenemos experiencia, lo vamos a hacer rápido. Entonces vamos a hacer, inciso A, comencemos con el tema del viento. Luego voy a irme al revés, pero quiero comenzar con el viento como tenemos ya la experiencia del anterior caso que habíamos visto, ¿ya? Para el viento rápidamente lo que tenemos que hacer es entender de que esa edificación ya no es un letrero. Para esto vamos a ir a la norma de viento y voy a irme al capítulo 26. Al capítulo 26. Rápidamente volvemos al capítulo 26. Aquí es la parte inicial. La parte inicial, aquí.
Y aquí hablamos de que en la tabla que habíamos revisado del cálculo de estructuras principales, ya el capítulo 27 habla del método direccional por cualquier tipo de edificaciones. Capítulo 28, el capítulo de envolvente para edificaciones pequeñas. Y capítulo 29 decíamos procedimientos para edificaciones con aperturas y otras estructuras como la que vimos en el anterior caso, ¿verdad? 31 otro elemento que en este caso no aplicaría. Entonces, para nuestra casita tenemos que aplicar o el capítulo 27 o el capítulo 28. No hay de otro. Déjenme lo voy a hacer un screen para llevar, ¿ya? Entonces, tendremos esas opciones para hacer nuestro análisis de la carga de viento. Entonces, ¿cuál opción utilizamos, no? ¿Qué sería una edificación low rise? Esto voy a aclarar, ¿ya? Edificación pequeña quiere decir. Pequeña en altura. Entonces aquí en la misma norma va explicando qué es un low rise y aquí nos va a decir que la edificación low rise, y me voy a llevar esto también con una capturita para poder explicar mejor, se refiere a edificaciones donde la altura H es menor o igual a 60 pies o 18 metros. Entonces, en este caso, se refiere a ese tipo de edificaciones. Hay dos condiciones, pero la principal es la altura, ¿no? Ya, entonces, dice lo siguiente. Primera condición, para que sea clasificado como pequeña, dice la altura media del techo. Esto tiene que entenderse de la siguiente manera. En esta edificación que tenemos esta formita, más rapidito, ahora sí. Tiene esta formita en sección, en alzado, pues la altura media del techo se refiere a este puntito, decíamos el centro de la gravedad del techo. Este puntito, medido desde el terreno, dice, este H, debe ser menor o igual a 18 metros, o 60 pies, como aquí indica, ¿ya? Y como una segunda condición, nos dice que este valor de H también no debe exceder, dice, la menor dimensión horizontal. Entonces, esta altura, si revisamos en la geometría, tenemos 10 metros de un lado, tenemos acá 20 metros. 10 y 20 metros, ¿no? Ya, entonces, tal vez así en vista en planta también para poner esto como que en perspectiva, no sé si lo podemos dibujar. Ya, así. Y para nuestras dimensiones, yo la voy a poner así, ¿ya? La dimensión B, la dimensión L y la dimensión H, que es el centro de la gravedad del techo, para esta vivienda. Entonces, H debe ser menor que B y H debe ser menor que L. Entonces, para nuestro ejercicio, vamos a revisar nuestra altura H. Aquí déjenme copiar esta parte para no volver a dibujar este alzadito. La dimensión H, ¿cuánto es? Entonces, vamos a calcular y decimos, aquí tenemos el puntito del centroide, estaría justamente de arriba y abajo a 0.75 metros. Aquí tenemos la altura de 8 metros. Entonces, de aquí H a este nivel tenemos igual a 8.75 metros. Para este caso, H igual a 8.75 es menor a B, que es 10 metros para nuestro caso, y también H es menor a L, que es 20 metros. Entonces, cumple con los requisitos de decir es un edificio low rise, ¿no?
Cumple. Entonces podríamos usar el capítulo 28, el método de la envolvente, ¿ya? En lo particular les voy a dar un antecedente. Este método no es tan práctico de utilizarlo. Solo cumple para cosas pequeñitas, pero de calcular se calcula, pero a la hora de aplicar esas cargas en un modelo matemático de un software un poquito se complica. No es tan práctico como un método direccional. Este vale para cualquier altura, dice. Este vale para cualquier tipo de edificio. Cualquier altura. Es el que yo recomiendo a la hora de hacer cálculos. Este es el que recomiendo. Este de acá no tanto. Se puede hacer, pero no tanto. Entonces, dicho esto, yo tomo la decisión. ¿Cuál usamos? Vamos a usar el capítulo 27. Entonces, aquí pondremos, si bien cumple para capítulo el método de la envolvente, se decide el método más general, el mejor método direccional, que está en el capítulo 27, ¿ya? El que vamos a aplicar. Dicho esto, vámonos al capítulo 27, pues, ¿no? Aplicar esta metodología. Rápidamente saltamos este capítulo 26 y vamos al capítulo 27. Por cualquier duda que tengan me van a preguntar. Ya aquí es un poquito más difícil ya en el cálculo, no es como en el letrerito, ya es un poquito más complicado. Para no complicarnos como tanto con la definición, vámonos a los pasitos, ¿no? Aquí están. Estos pasitos igual me los puedo copiar, no hay problema, los podemos copiar. Para no estar yendo y viniendo tal vez, nos puede servir un poquito más fácil de hacerlo así. Y vamos a nuestra hojita. Vamos a cortar esto y vamos a ir yendo por partes, como dice nuestro documento. Entonces, primeramente, tenemos que hacer el paso 1 y es la categoría de riesgo. Entonces, igualito, ¿no? Paso 1. Aquí voy a cambiar de punterito, ¿ya? Paso 1. La categoría de riesgo. Una vivienda, eso ya expliqué en la anterior clase, ¿no? Una vivienda, usualmente para una familia, no significa un riesgo sustancial para muchas personas, sino para la familia y alguien más. Entonces, categoría 1 no aplica, porque categoría 1 es solamente algo que es temporal, o es una granja, un granero, algo que no signifique riesgo para la vida humana. Una casa ante su colapso sí significa un riesgo, pero para pocas personas. Entonces, la categoría de riesgo, para este caso, es 1, perdón, categoría 2. Categoría 2. Esto ya me tienen que creer, pero que si hay alguna duda me van a preguntar, ¿ya? Está en la norma esto. Vamos con el paso 2. Vamos a encontrar, dice, la velocidad básica del viento. Ya. Velocidad básica del viento, sabemos que tenemos que encontrar, decíamos, medido a 10 metros de altura y por lo menos una ráfaga mayor o igual a 3 segundos. Esto está tabulado y así vamos a encontrar para Punata. Ahora sí, aplicando el método que les he explicado de la norma ASCE. Entonces, en el 1225 trataremos de abrir la norma 1225. Aquí vamos a colocar 1225 y la número 3 será, ¿no? Esta es la principal, no los comentarios. Y vamos a ver la tabla que tiene Cenami para la carga de viento, para la fuerza de viento, perdón, la velocidad de viento. Y aquí tenemos este cuadrito. Trataremos de buscar, si me colaboran también ustedes con su PDF, porque he subido el material, está en la plataforma. Busquemos Punata, ¿ya? Trataremos de buscar Punata. Aquí tenemos Aikile, Ansaldo, Arani. Vamos a ver si es que hay una estación cerca de Punata o en el Valle Alto. Chipiriri no, Chuquichuqui tampoco, Cochabamba, o sea, zona central de Cochabamba, no nos compete. Colomi tampoco. Cochabamba, busquemos otro. Aquí tenemos Independencia, tampoco, está muy lejos de Independencia.
y extrañamente solo 14.20, es muy extraño, yo conozco Independencia. La J. Chimore tampoco. Misque, que está un poquito más lejos que el Valle Alto, mucho más lejos. Pairumani, que es al Valle Bajo más bien, al otro lado. Busquemos otro en Cochabamba. Aquí tenemos Tarata, aquí cerca a lo que es Punata, ¿no? Tarata cerca a lo que es Punata, 21.11. Y tenemos Vinto, que es Valle Abajo, no nos sirve. Y ahí acaba la tabla, no tenemos más valores, ¿verdad? Entonces sería 21.11, lo más cercano que tenemos. Cochabamba es 40, ¿no? Es casi el doble. Y aquí tenemos 21.11. Entonces estamos con la duda. Tampoco Tarata es tan cerquita de Punata, tiene su cierta distancia. ¿Qué hacemos? Podemos ir a la tabla, pero a la gráfica que tenemos de Bolivia, si bien no está tan bien hechita ni tan en detalle, algo nos puede servir. Y ven en qué parte está Punata. Estas tablas están en metros por segundo, ¿sí, no? Y ven en qué lugar está Punata para poder colocar un valor cercano a estas curvas de isovalores, ¿no? Pero está muy separado, ¿no? Como lo ubiquemos, creo, esta parte, más fácil de hacer nomás de la tabla. Aquí, perdón, el valor de Tarata, el 21, contra el valor de Cochabamba que teníamos acá, de 40, 44, hay mucha diferencia. Entonces, aquí hay que tomar una decisión. Yo me animaría a tomar un valor intermedio. Como no hay de Tarata, yo voy a tomar aquí un criterio, ¿ya? Tenemos aquí para Cochabamba, que anotemos, vale, aquí no existe en la NB 1225003. Tenemos en Cochabamba un valor de 44.30 metros por segundo. Y tenemos para Tarata, lo más cercano a Punata, decíamos, no está Tarata, aquí, 21.11, ¿no? Quisito, 21.11. 21.11. No hay Punata, por lo que he podido revisar. Otra vez por si acaso, no hay, ¿no? No hay Punata. Hay Puna nomás. ¿Listo? Entonces, un criterio. ¿Qué podemos sacar acá? Como ingenieros hay que ser conservadores, ¿no? Entonces yo voy a sacar un criterio y voy a decir que la velocidad para Punata, para este calculito, lo voy a tomar como 25 metros por segundo. Por lo menos 25. Voy a tomar en cuenta. Es más que el de Tarata y mucho menos que el de Cochabamba, pero a un valor intermedio nos puede servir por lo menos para poder estimar. Usualmente metros por segundo es un valor numérico que no nos llama la atención, o sea, no lo tenemos tan en la cabeza. Mejor es verlo en kilómetros por hora. Entonces, quiero saber esto cuánto vale en kilómetros por hora. Para esto voy a usar una planillita MATCAD, que entonces ya la conocemos más o menos. Y aquí voy a colocar ya la velocidad. Primeramente cambiaremos el idioma así para tener todo en inglés. Ahora sí. Y esta velocidad de 25 metros por segundo y la voy a llevar ahora exactamente a kilómetros por hora, ¿ya? Y tenemos una velocidad de 90 kilómetros por hora. A mí me parece igual poco, les cuento, 90. Antiguamente, antes de esta norma NB 225, teníamos un criterio en Cochabamba, de manera general, ¿no? Por lo menos para 100 kilómetros por hora. Posteriormente se fue un poquito moviendo arriba para 120, era con lo cual se calculaba ya sea en Cercado como también en las demás provincias. Tener 90 me parece muy poquito. ¿Qué les parece si le llevamos a esto un valor un poquito más grande? Entonces lo que yo puedo hacer es esto cambiar a kilómetros por hora y aquí llevar esto a metros por segundo, ¿verdad? Para tener esa idea. Entonces para 100, ¿cuánto sería? Para 100 kilómetros por hora tenemos aproximadamente 27. ¿Qué les parece si usamos 28, un valor redondeado? Entonces voy a tomar este criterio de 28. 28, por lo menos 100, ¿ya? 28 metros por segundo, perdón. Por lo menos 100 kilómetros por hora, como está aquí, ¿ya? Ya con este valor calculado y un poquito razonado, ¿ya? Ahora vamos a hacer el paso siguiente, paso número 3. Dice encontrar varios parámetros.
varios parámetros, como ya conocemos. Comenzamos con el parámetro de K sub D. K sub D para el tipo de edificaciones, ¿cuánto vale? ¿Dónde está este valor de K sub D? Todos los parámetros están en el capítulo 26, ¿ya? Entonces vamos al capítulo 26, rápidamente. Y aquí tenemos K sub D. K sub D para lo que serían edificaciones, buildings, como está acá, sería un valor de 0.85, tanto para el sistema principal como para los componentes. Tomamos 0.85 entonces. K sub D 0.85. 0.85, esto de la tabla 26.6-1. 26.6-1. La tabla, ¿no? Posteriormente, vamos con el valor del factor topográfico, perdón, la exposición. La exposición. Estamos en Punata, entonces, si yo no sé específicamente qué lugar de Punata está, o puede estar en sus campos, o puede estar en el centro de Punata, entonces, como no sé, yo voy a asumir para este caso exposición C, ¿ya? Que es un lugar no urbano, sino semiabierto. De aquí diremos, estamos en el campo. Ante la duda, si no conoce el sitio, vea lo más conservador. Si supiésemos que está cerca, en el centro de Punata, podemos tomarle exposición B. Caso contrario, les recomiendo exposición C. Posteriormente tenemos el factor topográfico. En este caso, como no tengo datos de la topografía del terreno donde se va a edificar nuestra casita, voy a considerar 1 como sería un terreno plano, ¿ya? Terreno plano. Luego tenemos el factor K sub E, que si bien lo puedo calcular ahorita, cuánto es, ¿ya? Yo preferentemente, como les digo, para los cálculos yo no lo tomo en cuenta, lo tomo como 1, porque la norma me dice justamente eso. Entonces voy a tomar acá, asumir conservadoramente, pondremos este parámetro para no tomar en cuenta la altura de fechada. El que quiere tomar en cuenta lo puede hacer y hay que hacer un calculito nomás de la altura de Punata para poder saber, ¿ya? Yo lo voy a tomar en cuenta así siendo conservador. Luego tenemos el factor de ráfaga. Tenemos factor de ráfaga. Si para un letrero hemos considerado que es rígido, para una casita también voy a considerar que es rígido, a no ser que después haga un calculito para saber su frecuencia, ¿ya? Ponemos se asume para la primera iteración, si le pones. Una vez haga un diseño, posteriormente voy a verificar. Después tenemos el factor, en este caso, la clasificación, eso es nuevo ya, la clasificación de cerramiento. Aquí lo haremos con otro colorcito para destacar que es nuevo, tal vez con un colorcito verde ya. La clasificación de encerramiento o cerramiento, ¿ya? Para explicarles esta parte de la clasificación de encerramiento, tengo una diapositiva, ya es importante que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo. ¿Dónde lo tengo esta diapositiva? Dame un segundito. A ver. Aquí creo que tengo. Deme un segundito, voy a buscar, deme un segundito para dejar de compartir y enseguida lo vuelvo a compartir, por favor, ¿ya? Vamos a poner pausita, ahorita vamos a... y les voy a mostrar. Ya. ¿Se puede ver las diapositivas? ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, ya. Entonces, en el caso de viviendas es un poco distinto. El viento, como hemos explicado en principio, es un fenómeno el cual es como un fluido, ¿no? Que tiende a verse interrumpido por una obstrucción, que puede ser en este caso una serranía, una casa, y tiende a envolver esta obstrucción y salir por fuera. Este flujo no es uniforme ni constante, tiene variación en cuanto a la intensidad y la duración de las ráfagas. Y además, al salir de este cuerpo,
se generan como unas turbulencias que se llaman vórtices, ¿ya? Todo ese fenómeno es la carga de viento. Ahora, en edificaciones hay casos particulares. En edificaciones, probablemente, si hablamos de la parte externa, este es un alzado, ¿ya? Venga el fluido del viento, pase y se vaya de la edificación. Al hacer este paso, justamente donde choca el viento, en esta paredcita donde choca el viento, pueden ver aquí mi mouse, se le conoce como pared en barlovento. Es un término técnico de las cargas de viento. En realidad, desde la cumbrera hacia la izquierda todo es barlovento, de la cumbrera hacia la derecha todo es sotavento. Son las zonas que existen en una edificación. Ojo que aquí el viento viene de izquierda a derecha. Si el viento vendría de derecha a izquierda, sería lo contrario, sería barlovento, el sotavento, ¿ya? Bueno, con esa explicación ahora vamos adelante. Este muro se llama muro en barlovento. Sin importar la altura del muro, se considera una distribución como la que se muestra, ¿ya? Obviamente, mientras más alto sea el muro, la variación del viento va a ir cambiando con la altura, va a ir incrementando con la altura, ¿ya? Este empuje o presión se le considera con signo positivo. En el letrero hemos considerado solamente empuje, por si acaso. Pero ya en estructuras como estas, hay también lo que se denomina succión. Vale decir, el viento pasa y en el muro a sotavento, está acá, el viento tiende a jalar hacia afuera y tiende a tener un signo de presión negativa llamada succión. Vale decir que el viento quiere jalar hacia afuera a este murito. Aquí tenemos succión, aquí tenemos presión, ¿verdad? Bien. Ahora en el techo ocurre lo siguiente. En dependencia del ángulo del techo, que puede ser mayor o menor, este empuje del viento en el barlovento le puede producir presión o le puede producir succión. Presión hacia adentro, succión hacia afuera. Todo está en función del ángulo. Si es que el ángulo es bien pequeñito, o sea, un ángulo chiquito, digamos 10 grados o menos, sí o sí va a ser succión. Si el ángulo es muy grande, una cubierta como de iglesia, digamos 50 grados o más, va a ser presión, como en el murito. Y un ángulo intermedio, entre yo diría 20 y 40 grados, un poquito más, ya tiene ambos efectos. O sea, en algunas ráfagas el techo va a querer salir hacia afuera y en otras ráfagas va a querer entrar hacia adentro, esta presión del viento. Entonces, que para los cálculos tenemos que hacer dos, si se quiere, dos estados de carga. Uno será para presión, otro será para succión. Eso ocurre solamente en el techo a barlovento. En el techo a sotavento siempre es succión, siempre va hacia afuera, siempre. Esa es la explicación. Pero este efecto que les estoy mostrando es el efecto del viento exterior. Se ha medido en investigaciones de que no todo el viento que llega sale efectivamente, sino que hay algunas pérdidas. ¿Qué es lo que pasa? Las edificaciones tienen aberturas, tienen ventanas, tienen puertas, etc. Parte del viento va a ingresar dentro de la edificación. Se llama viento interno, al que les muestro ahorita en la gráfica, viento externo, ¿ya? Presión externa. Viendo la presión interna, ocurre esto, y quiero que se entienda de una manera adecuada. Creo que tengo otra grafiquita más para explicar. A ver, aquí está, aquí se ve mejor. Entonces, supongamos que el viento viene de izquierda a derecha. Si aquí tengo aberturas, ventanas, por ejemplo, una parte del viento que no se va a ir por afuera va a ingresar al ambiente, ¿verdad? Este viento interno en el muro a barlovento le va a producir como una, en este caso, succión por dentro, ¿verdad? Porque le va a jalar hacia la derecha. En el techo a sotavento, perdón, siempre le va a generar esto también hacia un jale hacia abajo, o sea, una succión. Eso se ha medido, no es como la presión externa que es más o menos. Aquí simplemente siempre va a ser hacia abajo. Luego llega al techo a sotavento y quiere empujar para salir por fuera de la casa o de la vivienda. Tienes presión siendo positivo. Y tienes por último presión siendo positivo en el muro a sotavento. Eso para el viento, repito, interior. ¿Se entiende? Lo que pasa es que el viento, una parte de este viento va a salir. Si aquí había ventanas, aquí también va a haber ventanas, ¿no? Algunas puertas también. Pero no todo al 100% seguro que va a salir, porque el viento se va a ir difuminando o dispersando por todo este ambiente. Una parte sale, entonces choca el viento, el que no ha podido salir, y vuelve hacia atrás, regresa hacia atrás. Y en este caso cambian los signos. En este caso, este muro que estaba
solamente a un principio que estaba con presión, ahora está a succión justamente con este techo, y los otros techos y muros van a estar a presión. Va a chocar y otra vez va a volver y así hasta acabar un circuito, ¿ya? Entonces, en definitiva, una estructura, sea cual sea, en este caso de una vivienda, está sometida a dos tipos de efectos, una presión externa y una presión interna, y ambas deben ser consideradas para su cálculo. Ahora ahí viene la pregunta. La norma ha hecho mediciones, investigaciones y se han dado cuenta de lo siguiente. La cantidad de aire que ingresa dentro de la edificación está en función al número de aberturas y es incidente el efecto final que existe en la fuerza de viento. Entonces hay que clasificar las edificaciones en edificaciones cesadas, parcialmente cesadas, edificaciones abiertas, principalmente. Actualmente hay una clasificación última que también habla de parcialmente abiertas, o sea, 4 clasificaciones. Antiguamente y típicamente eran, os repito, cerradas, parcialmente cerradas y abiertas. Si fuese abierta la edificación, sería más o menos considerado como si fuese un tinglado, ¿no? Como en este caso del tingladito que está acá. Por ejemplo, viene el viento, como aquí no hay nada, entonces el viento interno, que no existe, pasa nomás. Entonces acá esta fuerza de viento interna no se desprecia. Pero si tenemos una edificación común y corriente, una casita, realmente las aberturas, el número de ventanas y puertas y demás aberturas es variable, ¿no? No es igual tener una casa común y corriente de madera, tenemos una casa de ladrillo, un hotel, o sea, es variable. Y por eso la norma nos pide clasificar el encerramiento en función a las áreas de las aberturas. El chiste es encontrar área de aberturas y comparar con el área de los muros que no tienen aberturas para sacar una relación de porcentaje. Para esta clasificación, que ya les he explicado con este pequeño detalle, aquí vamos a ver, esta es nuestra hojita, dice lo siguiente, ¿no? Esta clasificación de encerramiento, dice, vea la sección 26.12, vamos a ir a la 26.12, ¿ya? Es 26.12. Aquí. Ya, aquí habla en la teoría de que pueden haber las siguientes edificaciones. Dice cerrada, parcialmente cerrada, parcialmente abierta y abierta. Como les he dicho antes, solamente había cerrado, parcialmente cerrado y abierto. Ahora también aparece el parcialmente abierto, ¿ya? Entonces aquí habla una definición de lo que es una abertura. Habla después, nos da alguna definición de algún detalle acerca de zonas sujetas a que tienen protección debido a categoría de riesgo, y también aquí a regiones. Debris se refiere a zonas que tienen viento y, si mal no me acuerdo, zonas de congelamiento. Es una cosa importante. Y nos da una tablita como la que aquí les quiero mostrar, que es donde vamos a trabajar, ¿ya? Aquí tenemos la siguiente tabla. Esto, por favor, van a prestar atención, porque esto tienen que usar ustedes posteriormente para sus trabajos, que les voy a facilitar en un proyecto seguramente. En la tabla esta, 26.13-1, tienes que hacer una clasificación, ¿ya? Está en función de A sub 0 y A sub G, ¿ya? Ahora, ¿qué es A sub G? Es un criterio. Dice, edificaciones cerradas. A sub 0 dice que es un área, el área de cada, el área de las aberturas o aperturas. Por ejemplo, un edificio, el área de todas las ventanas, ¿ya? Sea menor o igual que el 1% del área total de los muros. Si esto sucede, y es una edificación cerrada. O, dice, es otra manera de clasificar, que estas áreas de las aberturas, dice, individuales, perdón, que el total de las áreas sea menor que el 1% de la área total de los muros, o menor o igual que 4 pies cuadrados, que sería 0.737 metros cuadrados, y eso es lo que dice. Y dice que el área de cada abertura individual entre el área de cada muro individual sea menor al 20%, menor que 0,20. ¿Ya? ¿Cómo tenemos que entender esto? Tal vez aquí para explicar. El primer criterio de área total
tal vez aquí lo podemos dibujar un poquito, aquí. Del área total, ¿yo qué haría? Entonces tendría que agarrar, ponte aquí tengo una abertura, aquí tengo otra abertura, aquí tengo otra abertura, aquí otra abertura. Digamos que es esto, no hay más, supongamos, ¿ya? Entonces, yo voy a computar por muro. Este va a ser el muro 1, este va a ser el muro 2. Supongamos que no hay más aberturas, ¿ya? Así algo un poco raro, ahí no es. Entonces, el área total a sub g sería el área 1 más el área 2 más los opuestos, ¿no? X3, X4, área 3 más área 4, ¿verdad? Donde hay aperturas solo en 1 y en 2. Entonces, el área de las aberturas sería el área de las aberturas del muro 1 más el área de las aberturas del muro 2. Ahí está, sumamos. Aquí, por ejemplo, base por altura, en 2 una puerta, aquí un vidrio, un vidrio, ¿sí? Aquí 2 vidrios. Hacemos el calculito y comparamos con las áreas totales. Entonces, sacamos un porcentaje, decimos área sub 0 entre área sub g. Y sacamos un porcentaje. Si este porcentaje es menor al 10% del área, menor al 10%, perdón, a 1%, o sea, menor a 0.01, 1%, es cesado. O que esta área sub 0 sea menor o igual a 4 pies cuadrados. Y, ahí engancha el y, un poco pues confunde, aparte de esto que hemos verificado, y el área individual de cada una de las aberturas comparado con el área del muro sea menor que 0,2. Entonces, aquí tengo cuántas aberturas. Digamos, aquí voy a llamarle, ya. Entonces, esta abertura es la abertura del muro 1, 1. La abertura del muro 1, 2. ¿Ya? Entonces, comparamos. Y la abertura del muro 1, 1 entre el ancho del área gruesa del muro 1, que es solamente esta área que está aquí, la dividimos y nos tiene que quedar, como dice acá, menor que igual que 0,20. Esto era menor igual que 1%. Esto para ser cesado. ¿Ya? Ese sería. Y hay que hacer un trabajo con el plano de la edificación. Aquí, como no tenemos el plano, estamos un poquito asumiendo, ¿ya? Pero hay que hacer un trabajo con el plano arquitectónico. Si no se cumple una de las dos condiciones, ya sea esta de arriba o esta de abajo, entonces hay que ir a la siguiente clasificación, edificio parcialmente cerrado, donde el área, dice, total de las aberturas debe ser mayor o igual a 1.1 o un 110% del área individual de cada abertura. Y que el área total de las aberturas sea mayor del menor entre, dice, 1% del área bruta o 4 pies cuadrados. Y a su vez, un tercer criterio dice que el área individual de cada una de las aberturas sea menor que 0,20. Son 3 criterios. Si ninguno se cumple, ni el del edificio cerrado ni el abierto, saltamos al parcialmente abierto. ¿Ya? Y es un poco extraño. Aquí dice, todos los edificios que no sean ni cerrados, ni parcialmente cerrados, ni abiertos. Todo lo que no sea ni A, ni B, ni D, es esto. Bueno. Y por último, edificios abiertos. En este caso, donde dice, cada muro tiene por lo menos el 80% de aperturas en su área. Es como decir que cada muro tiene un 0,8 del área total, como decir esto, ¿no? Que cada muro tiene un 80 por un 0,8 acá. Esto hay que hacerlo con el plano. Y si se dan cuenta, cuando ya veamos el cálculo de la presión del viento, aquí hay unos coeficientes de presión de viento, dice. Dice presión interna moderada, alta, moderada, despreciable. Claro, cuando es abierto, el viento no tiene influencia de manera interna. 0, pues, despreciable. Cuando es parcialmente abierto, dice que la influencia es moderada, más o menos 0,18. Cuando es cerrada, también dice que es moderada. Pero cuando es parcialmente abierta, perdón, parcialmente cerrada, ahí ya la influencia es alta. Y ahí el coeficiente vale más o menos 0,55, ¿no? Qué interesante. O sea que el peor caso para el viento interno es cuando tenemos edificaciones parcialmente cerradas, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos acá?
ante la falta del plano con las dimensiones de las aberturas que no tengo, ¿qué tenemos que hacer? Yo voy a tomar el criterio más crítico, que va a ser edificio parcialmente cerrado, ¿ya? Eso es. Entonces voy a tomar acá, voy a asumir, ¿no? Como tengo datos, entonces aquí pongámosle ante la falta de datos arquitectónicos, bueno, aquí ponemos aberturas, tomamos en este caso parcialmente cerrado, que es el valor, el caso más crítico para el viento o la presión de viento interno, ¿ya? Voy a ir pintando ya para que no me pase con el tema de mis valores. Es un dato G, el factor caso B, caso ZT, caso de exposición C. Es lo bueno de ser en fondo blanco, podemos marcar así directamente. La velocidad también 28 metros por segundo. Y la categoría de riesgo número 2, ¿no? Que hemos dicho anteriormente para una vivienda como esta, ¿sí? Ahí está. Los datos que les quería compartir. Listo. ¿Qué nos faltaría según el procedimiento? En el paso 3 dice, sí, copie, dice el valor de la presión interna GCPI. Sí, es lo que dice. Hay que copiar nomás. Entonces aquí, fruto de esta clasificación de encerramiento, viene el cálculo del factor de presión interna. Se conoce así ya como GCPI, factor de presión interna. ¿Cuánto vale este? De la tabla 26.13-1, de la tabla 26.13-1 en función del tipo de cerramiento. Entonces GCPI tenemos más o menos 0.55. ¿Por qué dos signos? Y explicado, ¿no ve? Porque puede ir el viento de izquierda a derecha, se choca con la pared, vuelve. Entonces hay dos signos, siempre es así, dos signos. Más o menos 0.55. Como les mostraba en esta gráfica, ¿verdad? En esta gráfica. Por eso es más o menos. Ya. Listo, tenemos ya prácticamente todos los datos de la parte 3. ¿Qué más nos faltaría? Y ahí nos directamente el paso 4. El paso 4 dice determinar la presión de velocidad del viento, el factor de presión de velocidad del viento, el K sub Z, ¿no? Entonces, paso 4. Aquí voy a colocar, me voy a venir por la izquierda ya para no perder hojita. Es paso 4, un color, sí, azul está bien. Paso 4, el parámetro K sub Z o K sub H. Vamos a ver, ¿ya? ¿Cuál aplica? Voy a copiar la gráfica que teníamos de la edificación. Nuestro alzadito. Esto lo voy a copiar. Lo vamos a copiar así. Ahí. Para que nos ubiquemos. Este factor tiende a modelar, en este caso decíamos, el efecto de la altura, ¿se acuerda? El efecto de la altura y el viento. Entonces hemos dicho en la teoría, ¿se acuerdan? Que el viento varía con la altura. Entonces yo aquí voy a considerar que el viento viene en el sentido. Dividimos. Ahí tenemos aquí tenemos a la izquierda el barlovento. Ahí tenemos el sotavento. En inglés, por si acaso, barlovento es windward y el sotavento es el leeward, por si acaso. Ahorita vamos a ver las tablas, ¿ya? Entonces el viento viene de esta forma. Tal vez este 1.5 voy a mover para que no me interrumpa. Moveremos nomás hasta por aquí. Esto más moveremos, nos va a complicar. A ver. Ya, entonces viene el viento de esta manera.
Teóricamente viene desde 0, pero hemos explicado que la norma toma un valor constante a una altura y de ahí recién viene la parte variable. ¿Se acuerdan? Viene así de esta manera. Ya como llega la estructura, ya se acomoda. Entonces, como aquí tengo 5 metros, yo me acuerdo que más o menos eran 4 metros y fracción la velocidad constante. Hasta aquí es constante. Hasta por aquí. De ahí cambia. Y se va a hacer así. Para mi modelación estructural inicial que yo voy a hacer, quiero cargar el viento de manera puntual en cada nivel, en cada piso. Entonces voy a medir el viento. Primeramente, otro colorcito nos marcaremos. Voy a medir el viento en algunas cotas, ¿ya? Primeramente, en esta cota 0. A este nivel, viento en esta cota 5 más 0, 0. A este nivel del techo, aquí, quiero medir a una cota de 8 más 0, 0. Y para el techo hemos dicho, cogemos lo que es el centroide del techo. Quiero medir el viento a una altura h, que desde el nivel del terreno, ¿cuánto va a ser? Va a ser 8.75 metros. ¿Ya? Entonces tengo esas cotas para poder medir el viento. Tengo este nivel de 8.75, tengo 8, 5 y 0. Entonces aquí voy a poner una tablita, voy a colocar zetas. Quiero para 0 metros, quiero para 5 metros, para 8 metros y para 8.75 metros. Hay gente que por seguridad no coge el centroide del techo y va con esta cota de aquí arriba. También se puede hacer, pero la norma nos dice el centroide del techo. Entonces yo cojo nomás lo que dice la norma, ¿ya? Bien, para estas alturas yo voy a agarrar y voy a encontrar el parámetro K sub Z. ¿Cómo encuentro el parámetro? Interpolando, decíamos, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces vamos a chequear nuestra normita. El parámetro K sub Z debe estar por aquí justamente. Por acá atrás. Aquí estamos, ¿no? Entonces, puedo interpolar, pero se me hace medio complicado, ¿no? Fíjense, ya no coincide nada. Tengo pues 5, 8, 8, 8, 75. Fíjate, ninguno tengo acá y me voy a complicar. Mejor cogeré la fórmula para poder hacer. ¿Qué fórmula? Las que están aquí. Voy a copiarme esto para llevar a mi hojita. A mi hojita, ¿ya? Entonces, control C. Y aquí vamos a pegar esta formulita. Ahora sí. Esto lo voy a colocar tal vez arribita para que podamos verlo mejor. Esto lo vamos a bajar un poquito. Ya, esto necesito. Por aquí, ¿ya? Entonces, esto lo podemos programar tranquilamente y calcular. ¿Qué parámetros requerimos para nuestro análisis de estas dos fórmulas? Requerimos z sub g y requerimos alfa. Entonces, para poder calcular, requerimos z sub g y alfa. Son constantes del terreno, dice, en función del tipo de exposición. ¿Dónde encuentro esto? En la misma normita, pero ya más adelante en la tabla 26.11-1. Y aquí está por el tipo de exposición. Si quiere unidades inglesas, si quiere unidades métricas. Yo me quiero ir a unidades métricas, entonces aquí voy a buscar unidades métricas y buscamos. ¿Cuánto vale alfa? Exposición C 9.5. Directamente. Adimensional. C 9. Alfa 9.5. Cerramos 9.5. Esto sería adimensional. Y valor de Z sub G, esa altura exactamente es 274.32. 274.32
metros. ¿Está todo bien? Correcto, ¿no? Todo está correcto. Listo, entonces ya con estos parámetros yo puedo calcular. Entonces, para hacer lo más interesante, esto vamos a hacerlo en MATCAROS. ¿Qué les parece? Rápidamente, de hecho que hay que hacer en planilla, ¿no? Todo este calculito, pero estamos haciendo ahorita más didáctico. Vamos a entender. Aquí nos da una relación de 4,6 metros, ¿no? Que les decía, el viento constante hasta 4,6 metros, que no coincide con los 5 que yo tengo, así que no importa. Entonces, como quiero para 5 metros y para 4,6, porque quiero 0 metros para el terreno, voy a calcular, ¿ya? Primeramente, diremos control T para Z menor o igual a 4,6 metros. Entonces, vamos a calcular dos puntitos. Entonces, parámetros. Z sub G, tenemos 274,32 metros. Y el parámetro alfa, 9,5. ¿Verdad? Entonces, calculemos para este parámetro K sub Z. Y tenemos 2,01 multiplicado por 15. Que en este caso, les aclaro, si le ponemos 15, serían unidades inglesas. Hay que ponerle aquí 4,6, es algo que es un poco de error esta formulita, nos explica cómo hay que hacer, ¿no? 4,6 directamente metros, ahí como está, metros, y aquí ponemos Z sub G, todo el exponencial de alfa, perdón, 2 entre alfa. Listo. Entonces, ¿cuánto nos sale? 0,85. Si quieres aumentarle el tema de las decimales, aquí entramos en formato matemático, decimales, y aquí puedes aumentar. Este está con 4, mantiene nomás los 2 decimales. Yo lo voy a dejar con 3 decimales, me parece correcto. Ya está. Ahora para una altura que sea mayor a 4,6 metros. Entonces, para Z mayor a 4,6 metros, la fórmula cambia y aquí ya no entra pues 4,6, aquí entra el valor de Z. Entonces, calculamos ya. Aquí para un Z, podemos hacer con una matriz, pero para hacerlo rápido ya, aquí hagámoslo uno por uno. Para Z de 5 metros, tendríamos un parámetro de 0,865. Para un Z de 8 metros, y para un Z de 8,75. Vamos a copiar. Para hacer una prueba, por ejemplo, estoy equivocando, voy a revisar. En la norma tengo un dato para poder comparar, ¿verdad? Entonces puedo agarrar y puedo irme aquí arribita a la tabla y hacer una comparación. Por ejemplo, de 0 a 15 pies, de 0 a 4,6 metros hemos dicho, es 0,85. Hasta ahí se cumple, 0,85, ¿verdad? Ok, verificar. Para una altura, a ver, conocida, ¿qué les parece? En metros, pongámosle 9,1, ¿ya? Pues para 9,1 voy a probar. Debería salir 0,981. Aquí sale 0,98. Perfecto, 2 decimales. Para una altura, digamos, de 30,5 metros. Entonces, 30,5 metros. Tenemos 1,266. Correcto. Está redondeado, ¿no? Está bien la fórmula y yo solamente voy a volver a lo que tenía anteriormente, ¿no? Verificar. Listo, entonces voy a copiar esto en mi planillita. Entonces, para la altura de 0, directamente 0,85. 0,85. Para una altura de 5, 0,865. Para 8, 0,955. Y para 8,75, 0,973. 0,973. Notar que para la fórmula de cálculo del techo, aquí le llama H. Entonces, para este caso, yo le voy a llamar a este parámetro que está aquí K sub H igual a un K sub Z para 8,75 metros igual a
0.973, ¿ya? Eso porque es para el techo en altura H. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta como altura H este valor para todo el techo? Para mejor explicación, vamos a la tabla de la norma. A la gráfica de la norma, perdón. Una grafiquita que explica muy bien esto, la gráfica de este capítulo, del capítulo en 7, ¿ya? Entonces aquí, fíjense, el caso en el que estamos es este. Una vivienda con 2 caídas o 2 aguas, como pueden ver ustedes acá, y que en el cual el viento viene de izquierda a derecha, el viento, ¿verdad? Vista en planta, eso es una planta, digamos que una altura, digamos como esta planta, ¿ya? En el muro, a barlovento, es una presión. Aquí es constante, claro, es constante en una planta, ¿no? Ahí es constante. Y para el cálculo de la presión externa, ¿qué parámetros entran? Entra Q sub Z, entra el factor de ráfaga y entra C sub P. ¿Se acuerdan que en el letrero era C sub F? Aquí se llama C sub P en este tipo de cálculos. Coeficiente de presión externa del viento se llama, ¿ya? Para el muro a sotavento, que es este, es el mismo cálculo. Sin embargo, aquí cambia solamente en este parámetro que le llama, aquí era Z, aquí es H. ¿Qué ha pasado? Es que para lo que es muro a sotavento, como aquí puedes fijarte en esta gráfica aquí, se considera, no es exacto, sí, pero se considera, para fines de cálculos, que el viento, sin importar la altura del edificio, es constante, la succión es constante. Entonces, esa constante se calcula, dice, esa presión del viento a una altura H. ¿Qué H? La altura del medio del techo, como aquí está en esta gráfica. ¿Se entiende? Entonces los muros hay diferencia. El barlovento siempre Z, porque es variable con la altura. El sotavento siempre H. Ahora, si se dan cuenta, algo lógico y que hay que explicarlo, es que el viento cuando viene, decíamos esta ráfaga, viene y envuelve el edificio y luego sale en ambos sentidos, ¿de acuerdo? Así. Entonces, los muros perpendiculares al viento, que sería, perdón, los muros que son paralelos al viento, perdón, este de acá y este de acá, se llaman muros laterales, muro lateral, pues tiene una succión, porque quiere jalar hacia afuera, ¿no? El viento. Numéricamente es el mismo valor. En ambos casos numéricamente es Q sub H por el parámetro del factor de ráfaga y C sub P. Es el mismo valor para los dos. Sin embargo, se debe poner en el cálculo de manera global. Si fuese esto como un prisma, como un cerro, es como que se equilibra, ¿no? Se va a equilibrar. Pero aquí tenemos vigas y columnas, y eso a veces no me entienden. Como tenemos aquí vigas y columnas, aquí una columna, digamos. La influencia de esta carga de viento de succión se va a dar en este ámbito. Y para la carga de viento de abajo se va a dar en este ámbito. O sea que si bien de manera global se desprecian, porque ambos se cancelan, de manera local en cada elemento influye este viento lateral, en los muros laterales. Eso tiene que entenderse, por si acaso, ¿ya? Igual en estos muros se calcula a una altura H. ¿Qué altura H? Repito, el centro de gravedad del techo. Otra vez aquí. Ahora, viendo en el alzado, en la elevación, para lo que es la cubierta específicamente, es lo que es la cubierta, vale decir esta pendiente y esta pendiente.